muy buenos días. Es para mí también desde ayer una alegría estar compartiendo mi testimonio y también compartir la celebración de la Eucaristía con vosotros. Agradecerle al Padre Rafa por esta acogida que le da al seminario también, porque también han pasado varios seminaristas, en especial Javi, que lo recuerdan bastante y que también nos manda saludos. También es una alegría recordar a nuestro rector, que es don Jesús Parra, que también estuvo aquí y también os manda muchos saludos. Y bueno, yo creo que es importante ese no temas que le dice el ángel a San José, y es ese no temas que los seminaristas nos recordamos cada día, y asimismo los sacerdotes, ¿no? Es no temer, sino más bien confiar en el Señor. Entonces ese no temas nos repetimos una y otra vez, cada uno en el momento en que nos llama Jesús. La llamada como vocación surge pues en ese corazón del Señor, al querer tener sacerdotes, presbíteros que acompañen a su pueblo, que puedan llevar a las almas a esa salvación, ¿no? Que las puedan llevar al cielo. Entonces surge en nosotros esa valentía y bueno, puede surgir, pero no sin antes ese algo que le pone el Señor, o sea, la valentía que viene de Él también, ¿no? Esa fuerza con la que nos impulsa a nosotros a decir sí. Y en este recordar, ¿no? Porque es verdad que durante el año estamos con varias cosas en el seminario, en varias actividades, en la universidad y en las parroquias. Este es un día, como todos los años, de recordar nuevamente cómo el Señor ha hecho ese proceso a lo largo de nuestra vida, en ese recorrido, esa obra de salvación y esa llamada que nos ha hecho a cada uno, unos desde muy pequeños, otros un poco más mayores, unos que nos hemos resistido en algún momento. Y esa llamada en mí empezó cuando tendría yo unos 9, 10 años. Entonces yo era monaguillo, como el monaguillo aquí, que era súper pequeño y bueno, o sea, me encantaba y me sigue encantando estar tan cerca del altar, ¿no? Porque es donde sucede lo central de la Eucaristía, y es que Jesús viene y se hace presente en medio de nosotros, ¿no? En el pan. Y entonces, cuando yo era pequeño, decía, yo quiero estar cerca del altar, cerca de ese misterio. Y aparte, los párrocos que yo tuve y que he tenido hasta ahora son buenísimos. O sea, son un ejemplo de sacerdotes, ejemplo de valores, de iglesia, de ese acompañar, de buen pastor, que hace que nosotros, o al menos yo, vea a Cristo, ¿no? Y entonces cuando yo tendría estos años, decía, yo también quiero ser algo, ¿no? Pero, o sea, no tenía tan claro como decir, sí, yo quiero ser sacerdote y ya directamente, ¿no? Sino era como, yo quiero estar así como Él, sirviendo en el altar, ¿no? Entonces, ayer también recordaba ese pasaje del Evangelio en donde Jesús lava los pies a los apóstoles. Entonces decía, claro, el sacerdote está para servir, ¿no? Para lavar los pies también a su pueblo. Y entonces ahí era que venía esa duda desde niño, ¿no? Y decía, yo también quiero ser servidor. Y además que había un formador en los monaguillos que nos decía, ustedes están a servicio, están sirviendo al altar, pero no solo al altar, sirven a Cristo. Y entonces siempre me quedó presente eso durante muchos años, el servicio al altar, el servicio a Cristo. Y entonces ese servicio luego ya se me quedó corto porque era monaguillo y decía, pero yo quiero algo más, ¿no? Quiero hacer algo más por la parroquia. Y entonces pasé de ser monaguillo, bueno, era monaguillo más bien, pero también integré otro grupo, que era el de infancia misionera, en donde daba catequesis a chicos de entre 9, 10, 12 años y bueno, o sea, me encantaba estar en la parroquia, que también lo contaba ayer, y es que mis padres yo creo que no les gustaba mucho que estuviera, porque es que era como un despacho, digo yo, como si tuviera yo un despacho en la parroquia, porque iba de martes a domingo,
Y entonces me la pasaba todas las tardes ahí, el cole en la mañana, y entonces, bueno, quizá querían que hiciera otra actividad, pero pues a mí me encantaba estar ahí, ¿no? Y entonces me iba moviendo durante las semanas y las semanas así, y es que me gustaba un montón, y me sigue gustando, claro. Entonces, al pasar los años, ya teniendo 17, 18 años, pues ya no, como que ya no estaba tan claras las cosas, ¿no? Entonces dudé en entrar al seminario, si ahora es momento o si no es momento todavía. Y entonces en esa duda surge pues esa, digamos, rapidez de mi hermana. Tengo una hermana mayor que está casada y tiene 2 hijos, y en esa época me dice, oye, que ya te he inscrito en la universidad. Entonces yo pues, pues vale, entonces pues vamos a la universidad. Entonces mis padres también estuvieron de acuerdo porque, bueno, si no lo tienes tan claro, pues puedes estar un año ahí y luego entrar al seminario, o 2 años, y bueno, el tal es que al pasar el tiempo, 1 año, 2 años, bueno, ya voy a dejar la universidad y ya entro mejor. Luego dudé de la carrera que estaba haciendo de profe y dije, bueno, voy a hacer otra carrera en Derecho, ¿no? Luego, pues mejor no, ya no la hago. Continué otro año, hasta que llegó el 4.º año, ya me quedaba uno solo. Eran 5 años de la carrera. Entonces, en ese 4.º año dije, pero bueno, a ver, ¿no? ¿Qué pasa, no? Voy a terminar, ya queda poco, ¿y qué sigue después? Y entonces en ese que sigue después vuelve un domingo de resurrección, en esa misa tan bonita, ¿no? Bueno, más bien en la vigilia pascual, ¿no? En esa vigilia pascual, pues veo al Señor resucitado nuevamente con los cantos, con eso tan bonito, ¿no? O sea, ese misterio tan grande que es la resurrección. Y decía, ¿qué hago, no? O sea, pero porque venía nuevamente una llamada súper fuerte, que lo decía en estos días también, y es que no es una llamada, hola Alejandro, es hora de volver, o así Cristo bajando, ¿no? Como que así muy sobrenatural, tal, ¿no? Sino que fue algo en el corazón que nuevamente me hacía ver ese querer estar como de niño cerca del Señor, ese querer ser servidor, pero con el sacerdocio ahora, ¿no? Con sacerdocio con santidad, ¿no? Entonces yo lo miraba y decía, es que ya me está moviendo por dentro otra vez este sentimiento de querer estar más cerca otra vez, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces era, o hago caso a esa llamada, y gracias a Dios también San José hizo caso al sueño y a lo que el Señor le decía, ¿no? Y entonces, claro, hago caso a esa llamada y voy ahí, ¿no? Y entonces voy a mi párroco que vino a estudiar a Salamanca en el 2017, recuerdo, y pudo conocer a un sacerdote de aquí de la diócesis, y entonces le dije a él, a mi párroco, que sentía nuevamente esa llamada, ¿no? Que algo se me había movido por dentro y que necesitaba yo, pues, mirar nuevamente ese horizonte, ¿no? Que de cierta manera como que lo había hecho a un lado, pero que seguía estando presente muy en el corazón, ¿no? Entonces, pues al avanzar los meses, él me dice, oye, que hay una posibilidad, que me lo ha dicho el sacerdote de España, que puedas entrar en Getafe, en la diócesis, ¿no? En el seminario de Getafe. Entonces, pues de ahí se removió todo, porque ya no era mi ciudad, que es Pasto, en Colombia, y decía, pero es que es otra cultura. Bueno, hay cambio de horario también, cambio de comida, también costumbres, y bueno, un cambio de continente, ¿no? Y entonces decía, pero ¿dónde voy, no? ¿Ahora qué voy a hacer? O sea, es un cambio radical que no sé, ¿no? Que me da nervios, que me da tristeza incluso porque tengo que dejar a mis padres, a mis amigos, pero mirando ese horizonte decía, el Señor seguramente me está llamando, ¿no? Si el Señor me está llamando, entonces iba todos los días, ya daba clases incluso en un cole, y era de los salesianos, entonces tenía un templo dedicado a María Auxiliadora, y yo iba a rezar diariamente ante el sagrario, ¿no? Ante el Santísimo, y le decía, Señor, pero si tú quieres que vaya, pues muéstrame el camino, pero si quieres que no vaya, pues también muéstramelo, ¿no? Y entonces le pedía que pasara algo extraordinario, yo qué sé, o sea,
incluso decía, bueno, que se cancele el vuelo, o que me digan que no me aceptan, o que el rector, don Jesús, pues que no venga, o alguna cosa, ¿no? Y entonces, pues resultó siendo que todo fue con tranquilidad, sucediendo como debía suceder, el Señor poniendo, pues, mejor dicho, o sea, poniendo todo en su sitio, ¿no? Y entonces, ya pasando el tiempo, ya se da todo, el vuelo, y llego aquí, ¿no? Y es verdad que primero, al llegar, pues se iban a resolver pues la legalidad y los papeles, los documentos que podía yo estar aquí normalmente como seminarista, pero pues sucede que a través de los meses pues se fue un poco confundiendo eso, ¿no? Y pasó 1 año y medio que luego me dijeron, oye, es que los papeles solo se los puede resolver en Colombia. Y entonces vuelve nuevamente ese, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que esto es una luz o un mensaje de parte de Dios que me dice, yo creo que esta no es tu vocación, ¿no? O sea, porque vienen las dudas. Y después, bueno, tenía que regresar a Colombia, de cierta manera con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Porque de cierta forma era ir, pero sin saber si iba a volver. Entonces, al llegar a Colombia, sin saber pues en realidad lo que iba a pasar, aparece en la universidad en San Damaso, donde estudiamos los seminaristas, una chica que me dice, oye, es que en Colombia lo que tenías que hacer era dirigirte a las monjas antes de venir. O sea, a las monjas que se encargan de los papeles, de la documentación, que trabajan en la Nunciatura Apostólica. La Nunciatura Apostólica es la embajada del Vaticano en Colombia, ¿no? En cada país. Entonces, en Colombia específicamente, pues me dio el número de las hermanas que se encargaban de estos asuntos. Llego a Colombia directamente y yo estaba asustadísimo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? No sé si regresaré, ¿qué va a pasar con mi formación, con todo este camino que ya he hecho? Entonces, como surgía la desesperanza, ¿no? Pero luego se pasan 15 días, yo había entregado ya la documentación, papeles, documentos que me hacían falta para poder tener el permiso para poder estar aquí en España, y me dicen que sí. O sea, los 15 días, obviamente esperábamos que iba a ser mucho más tiempo, 1 año o así, pero a los 15 días ya estaba resuelto. Entonces, bueno, pasaron los meses, confiando en el Señor también, pues me daba alegría, pero no sé si sabéis, pero en esa época, o sea, como en mayo del anterior año, Colombia pasó por un momento difícil porque había muchas protestas y bueno, había muertes y de todo, ¿no? O sea, cerraban las ciudades y bueno, también, ¿no? ¿Será que voy a volver? ¿Será que no? Esto se está tardando mucho, ¿no? Pero era volver a decir al Señor de nuevo, ¿no? O más bien escucharle, ¿no? Y volver a decirle al Señor, yo confío en ti, y volver a escuchar de Él ese no temas, ¿no? Que yo estoy contigo. Y entonces, bueno, pasaron el tiempo y pude regresar normalmente a España y aquí estoy. Y me alegra un montón porque es esa cercanía con el Señor, ese saber que por esos detalles que han pasado a lo largo de mi vida, el Señor ha querido poner un granito de arena, ¿no? Un granito, más bien no, un grano enorme, ¿no? Y una semilla que va creciendo con el resto de seminaristas, que somos 30 en el seminario y que queremos ser sacerdotes, ¿no? Sobre todo querer ser santos para poder acompañar a su pueblo. Y otro detalle que estaba pensándolo también y que me alegra un montón, que es la forma del templo. Lo miraba desde ayer y es que se parece un montón a un templo allí que lo quiero mucho, que es de San Juan Bautista, que es idéntico y me recuerda mucho también a mi ciudad. Entonces es como esa también cercanía de la iglesia que está en todas partes, ¿no? En todo el mundo. O sea, esa universalidad que tiene la iglesia. Y por último quería pediros oraciones por las vocaciones, por vuestro párroco, por los sacerdotes, para que seamos santos, para que también haya bastantes vocaciones, pero sobre todo santas, ¿no? Entonces, pediros a vosotros las oraciones y también encomendar a la Virgen María. Por cierto, me olvidaba, el rector la nombró hace 3 años más o menos, rectora del seminario, porque decía, bueno, también él quiere entregar, don Jesús quiere entregar el seminario a la Virgen, para que se haya también con ese modelo de sí al Señor, quien nos oriente también en este camino. A ella nos encomendamos a su manto.
Que así sea.